En un anuncio urgente y apasionado, el padre Michel Rodríguez comparte un mensaje crítico de Nuestra Señora de Medjugorje, advirtiendo a la humanidad de un inminente ajuste de cuentas divino. Este no es solo un mensaje de precaución, sino un llamado a prepararse, a arrepentirse y volver a Dios con todo nuestro corazón. El padre Michel, profundamente inmerso en la oración y en la sagrada presencia de la Iglesia, recibió estos mensajes directamente de la Virgen María, quien se le ha estado apareciendo a lo largo de varias semanas. Estas no son meras palabras, son advertencias divinas, destinadas a conmover los corazones de los fieles y de toda la humanidad. La Virgen María, en su ternura y compasión, compartió con el padre Michel que su amor por la humanidad es ilimitado. Ella llama a todos sus hijos a orar fervientemente, con la más profunda sinceridad, porque solo a través de la oración devota se puede mitigar la oscuridad que se avecina. Este no es un momento común en la historia. Estos son días de creciente agitación, incertidumbre y creciente angustia. Pero en medio de todo esto, una ventana de gracia permanece abierta, y es a través de la oración que esta intervención divina puede ser atenuada. La Virgen María convocó específicamente a reuniones nocturnas en la colina de las Apariciones en Medjugorje, un lugar sagrado impregnado de su presencia. Cada noche, a la hora señalada de las 10 de la noche, insta a los fieles a reunirse en oración. Allí, bajo el vasto cielo, la gente debe elevar sus voces como una sola, implorando misericordia y paz. Esta oración colectiva no es solo por consuelo sino por la salvación de las almas, un acto de fe desesperada frente a una oscuridad abrumadora. Es durante estas santas vigilias que la Virgen María reveló una señal asombrosa, un evento celestial que precederá las pruebas venideras. Los cielos responderán a las oraciones de la humanidad, y una señal divina aparecerá en el cielo, una señal de Jesús, inconfundible y poderosa. Las estrellas, la luna y el sol se atenuarán, y esta señal extraordinaria actuará como una advertencia y un faro de esperanza. Mientras los acontecimientos apocalípticos están en el horizonte, incluyendo los horrores de la guerra nuclear y la hambruna generalizada, esta señal celestial servirá como un momento de gracia, una oportunidad divina para un despertar espiritual como nunca antes se ha visto en el mundo. En ese momento, cada alma en la tierra tendrá la oportunidad de ver el verdadero estado de su alma, al descubierto ante la insondable presencia de Dios. La iluminación de las conciencias ofrecerá una oportunidad única en la vida para el arrepentimiento y la reconciliación con el Creador. Será un momento de pura claridad, donde el peso del pecado se hará evidente, y la invitación a volverse hacia Dios será clara e innegable. Sin embargo, este periodo de gracia no durará indefinidamente. Durante las 6 semanas siguientes a la iluminación, habrá una ventana en la que las personas estarán libres de la influencia del mal, lo que les dará tiempo para solidificar su decisión de seguir a Dios. Sin embargo, como ha demostrado la historia, incluso en los momentos de intervención divina, las fuerzas de la oscuridad no descansan. Después de este periodo de gracia, el engaño del mal regresará. Muchos considerarán que el acontecimiento sobrenatural es un sueño o una ilusión, y la fe de los creyentes se pondrá a prueba como nunca antes. Este periodo de prueba estará marcado por una inmensa presión, pero la Virgen María asegura que quienes se aferren a su fe no se quedarán solos para afrontarla. Para quienes elijan permanecer leales a Dios, la Virgen María promete puertos seguros, lugares de refugio preparados con todo lo necesario para la supervivencia. Estos santuarios servirán como refugio contra el caos y la destrucción, donde los fieles podrán ser protegidos y alimentados en cuerpo y espíritu. Estos puertos seguros serán esenciales, ya que el mundo se verá empujado a una época de conflictos sin precedentes. Pero a través de la misericordia de Dios y la intercesión de la Virgen María, los fieles encontrarán la fuerza para resistir. El padre Michel Rodríguez, guiado por los mensajes de Nuestra Señora, continúa haciendo un llamado al arrepentimiento y a la oración. Su misión no es solo advertir,
sino guiar a los fieles a través de estos tiempos oscuros. Cada mensaje que comparte lleva la urgencia del amor divino, instando a todos a regresar a Dios antes de que sea demasiado tarde. Su papel como pastor en estos tiempos es vital, ya que ayuda a otros a navegar este viaje espiritual sin precedentes. Nos encontramos al borde de un punto de inflexión monumental en la historia. El mundo está al borde de una transformación profunda y estamos llamados a estar listos. La batalla espiritual que se avecina pondrá a prueba a cada creyente, pero aquellos que respondan al llamado serán fortalecidos por la gracia de Dios, encontrando paz en medio de la tormenta. Este no es solo un tiempo de prueba, sino un tiempo de gran promesa, un tiempo en el que la humanidad puede elevarse por encima del pecado y la oscuridad, y encontrar refugio en los brazos de Dios. Mientras el mensaje urgente del Padre Michel resuena en nuestros corazones, permanezcamos vigilantes, fervientes en la oración e inquebrantables en nuestro compromiso con el Evangelio. Juntos, como un solo cuerpo de fe, podemos soportar y salir de esta prueba, más fuertes y más unidos que nunca, con la luz de Dios guiando nuestro camino. En los días de agitación y oscuridad, cuando el mundo parecía al borde del colapso, los fieles fueron llamados a refugiarse en santuarios sagrados, lugares de oración y comunión espiritual donde se les prometía protección divina. Estos santuarios, protegidos por los guardianes invisibles pero siempre presentes de los fieles, ofrecían seguridad y tranquilidad. Allí, en el abrazo de la oración y la comunión, los devotos se reunían, con sus corazones unidos como uno. Solo en preparación para las batallas espirituales que se avecinaban. Los ángeles, siempre vigilantes, los protegerían y guiarían, asegurando que estos lugares sagrados se convirtieran en remansos de paz en medio del caos. A medida que transcurría el tiempo, llegó el evento celestial profetizado, que marcó el comienzo de un profundo despertar espiritual. Ocurrió en una noche oscura y sin luna, cuando un grupo de fieles se reunió en la colina de las apariciones en Medjugorje. Una a una, las luces naturales de los cielos, el sol, la luna y las estrellas, se fueron apagando, sumiendo al mundo en una oscuridad desconcertante. Pero de esta penumbra abrumadora surgió una luz cálida y brillante, la señal de Jesús, que brillaba con tal intensidad que atravesó la oscuridad y llenó cada corazón de asombro y reverencia. Esto no fue solo una señal, fue el comienzo de la iluminación de las conciencias, un momento divino en el que se revelaría el verdadero estado de cada alma, no solo al individuo, sino a toda la humanidad. Cuando la luz divina llenó los corazones de los presentes, las lágrimas fluyeron libremente. Los fieles se arrodillaron, abrumados por la realidad del amor y la presencia de Dios. Fue un momento transformador de claridad, en el que se expuso el peso del pecado, pero también la misericordia ilimitada de Dios. Esta iluminación pronto afectaría al mundo entero, revelando la verdad más profunda de cada alma. La reacción fue universal, un profundo alivio, sabiendo que el amor de Dios era inmutable, mezclado con dolor por las malas acciones del pasado. Fue un momento de inmensa gracia, ya que cada individuo enfrentó sus pecados y recibió la oportunidad de regresar al abrazo de Dios. A raíz de esta revelación, el mundo se sumió en la agitación que se había predicho. El hambre y la guerra devastaron las naciones, y el sufrimiento humano alcanzó niveles sin precedentes. Sin embargo, en medio de este caos, la iluminación proporcionó un breve respiro. Durante 6 semanas, el mal se aflojó. Durante este periodo, prevaleció una paz diferente a cualquier otra que el mundo hubiera conocido. Durante este tiempo de gracia, cuando el velo de la oscuridad se levantó temporalmente, las personas tuvieron la libertad de elegir a Dios, libre y plenamente. Muchos eligieron arrepentirse, regresar a la iglesia y vivir de acuerdo con la verdad divina. Pero el Padre Michel, profundamente en sintonía con los mensajes de la Virgen María, sabía que esta paz no duraría para siempre. La Virgen María había advertido que después de este breve periodo de gracia, el mal volvería con mayor ferocidad,
buscando confundir y engañar. Los fieles que habían abrazado la revelación de la verdad de la iluminación se enfrentarían a pruebas aún mayores, ya que las fuerzas de la oscuridad harían todo lo posible para socavar el despertar divino. Fue durante este tiempo que el concepto de refugios seguros se volvió crítico. Estos refugios no eran meros refugios, sino lugares sagrados de refugio, donde la fe sería la piedra angular de la supervivencia. Protegidos por guardianes divinos, los fieles que habían elegido seguir a Dios vivirían en oración y comunión, apoyados por las intervenciones milagrosas de Dios. Se curaron enfermedades, se proporcionaron suministros sin fin y la presencia de Dios se sintió continuamente, ofreciendo fortaleza y paz. Estos santuarios se alzaban como un marcado contraste con el mundo roto y engañoso del exterior, donde se había rechazado la verdad y quienes permanecían en su pecado debían afrontar las consecuencias solos. Al llegar a su fin las 6 semanas de gracia, comenzó la verdadera prueba de la fe. Para quienes habían rechazado la invitación divina al arrepentimiento, el regreso del mal sería aún más brutal. Lucharían por aceptar la realidad de lo que había sucedido, la iluminación de las conciencias se convertiría en un recuerdo inefable para ellos, uno que no podrían comprender ni aceptar. Pero para quienes habían abrazado la gracia de este momento divino, su fe se pondría a prueba de maneras nuevas y profundas. El padre Michel, junto con otros líderes espirituales, se mantuvo firme al guiar a los fieles a través de estos tiempos turbulentos. Su liderazgo se convirtió en un faro de fe inquebrantable, ofreciendo esperanza y dirección a quienes la buscaban. La guerra espiritual que se desató a su alrededor fue feroz, pero los santuarios, llenos de oración y guiados por los ángeles, permanecieron firmes. En estos lugares santos, los fieles encontraron el coraje para enfrentar las pruebas venideras con confianza en la misericordia de Dios, sabiendo que aunque el mundo exterior se vería envuelto en un conflicto espiritual, ellos estarían protegidos por el amor de Dios y la intercesión de la Virgen María. Este tiempo de tribulación no es el fin, sino un nuevo comienzo, una oportunidad para que toda la humanidad elija el camino de la justicia y la redención. Mientras nos encontramos al borde de esta revolución espiritual, escuchemos el llamado a la oración, al arrepentimiento y a la fe inquebrantable. Los refugios seguros no son solo lugares físicos, son estados del corazón, donde los fieles pueden encontrar refugio en el amor de Dios, incluso en los momentos más difíciles. Y cuando la batalla espiritual llegue a su punto más alto, quienes hayan elegido caminar en la luz encontrarán su fuerza en el Señor y en la fe inquebrantable que los guiará a través de la tormenta. En medio de pruebas sin precedentes y de una guerra espiritual, los fieles encontraron fuerza en la oración, la comunión y la presencia inquebrantable de sus ángeles guardianes. Estos protectores divinos no solo los protegieron físicamente, sino que también fortalecieron sus espíritus, dándoles el valor y la determinación para resistir la oscuridad que se acercaba. Cuando el conflicto espiritual alcanzó su punto más intenso, el mundo parecía estar al borde de la desesperación, pero al final, el amor y la fe triunfaron sobre el mal y el engaño. El daño causado por la guerra y el sufrimiento fue innegablemente profundo, pero desde las profundidades de esta devastación, comenzó a brillar un rayo de esperanza. La tierra, aunque marcada, comenzó a sanar. Surgió una nueva era, caracterizada por la paz, la claridad espiritual y un renovado sentido del propósito divino. El padre Michel Rodríguez, después de haber vivido los días más oscuros, ahora miraba al mundo con un corazón lleno de gratitud. Había sido la voz de advertencia, el pastor de los fieles, y mediante su incansable dedicación a la voluntad de Dios, la humanidad había sobrevivido a su mayor prueba. Aunque quedaba mucho por hacer, se habían plantado las semillas de un futuro más brillante. Quienes habían soportado las tribulaciones de los últimos tiempos emergieron más fuertes, más unidos y espiritualmente purificados. El mundo no era el mismo, era un lugar renovado por la gracia, donde las heridas de la guerra comenzaban a sanar y las tierras que habían sufrido por el hambre comenzaban a prosperar una vez más.
La iluminación de las conciencias había dejado una marca indeleble en cada alma, transformando corazones y reavivando una profunda confianza en la infinita misericordia de Dios. En los santuarios donde los fieles se habían refugiado, la vida comenzó a florecer nuevamente. Se reconstruyeron comunidades basadas en la oración, la humildad y la comunión con Dios. Los jóvenes, que habían crecido en estos lugares seguros, se convirtieron en los líderes de una nueva generación, con sus corazones moldeados por los valores del amor, la fe y el servicio. Dirigieron sus comunidades con compasión y sabiduría, y sus vidas fueron un testimonio del poder de la renovación espiritual. Aunque el padre Michel envejecía y se debilitaba por las pruebas tanto del espíritu como del cuerpo, su presencia seguía siendo un poderoso símbolo de esperanza. Había vivido los días más oscuros y ahora, con su fe tranquila pero firme, irradiaba sabiduría y claridad espiritual. Su vida estaba dedicada a enseñar a otros el verdadero valor de cumplir con los preceptos de Dios, humildad, amor y el compromiso inquebrantable con la verdad. Las promesas de la Virgen María en Medjugorje se habían cumplido. Después de las tribulaciones, la humanidad estaba preparada para entrar en una nueva era de armonía, paz y fe inquebrantable. Los corazones de las personas se llenaron de la luz de Cristo y el reino de Dios comenzó a manifestarse en sus vidas cotidianas. Las comunidades que se adhirieron a los principios del Evangelio prosperaron, no solo como sueños idealistas sino como realidades tangibles. La justicia y la paz ya no eran conceptos elevados sino experiencias vividas, transformando el mundo en un lugar donde la voluntad divina y el esfuerzo humano trabajaban de la mano. El legado del padre Michel Rodríguez se erige como un faro del poder de la fe. Su vida y su ministerio son un testimonio de cómo la religión puede iluminar el camino a seguir, incluso en los momentos más difíciles e inciertos. Su obediencia a la voluntad divina y su lealtad inquebrantable a su rebaño ayudaron a guiar a la humanidad desde el precipicio de la desesperación hacia la promesa de un futuro renovado y esperanzador. Al reflexionar sobre este viaje, descubrimos que nuestras propias vidas también pueden ser guiadas por la misma luz divina. Las narraciones de nuestra experiencia humana compartida, llenas tanto de sufrimiento como de gracia, sirven como poderosos recordatorios de que con fe, perseverancia y amor, podemos enfrentar cualquier desafío y salir victoriosos. Llevemos adelante las lecciones de esperanza, resiliencia y misericordia divina, sabiendo que el camino a la redención siempre está a nuestro alcance y que la luz del amor de Dios nos guiará hasta el final.